Sigo aquí con la socióloga María Marván, primera consejera presidenta de lo que conocimos después como el INAI, originalmente el IFAI, y bueno, ella es además politóloga, catedrática. Yo te agradezco mucho que nos orientes porque tienes una idea que a mí me llama mucho la atención. Dices que lo ideal es que en las instituciones autónomas que están desapareciendo debiera preservarse algo así como un libro blanco. ¿Qué es eso? Mira, es una idea o una figura que se me ocurrió. Evidentemente va a haber un acta de entrega-recepción, va a haber un acta de entrega de los actos de los estados financieros de la institución. Vamos a ver, por ejemplo, las instituciones, muchas tienen sus edificios propios. El INAI tiene un edificio cerca de Insurgentes y Periférico, el IFT también compró un edificio en Avenida Insurgentes. ¿Quién se va a quedar con ese edificio? Si los edificios son importantes, me parece que igualmente importante, o quizá más, la información. No solo la información, sino los derechos humanos que van a quedar desprotegidos. Te pongo un ejemplo. Se va a ir a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno todo lo que tiene que ver con acceso a la información de la Administración Pública Federal. No se puede ir más. ¿Quién va a proteger los datos personales en manos del sector público y quién va a proteger los datos personales en manos del sector privado? ¿Te refieres a los datos personales de los solicitantes de información? No, los datos personales de cualquier persona que viva en México. Lo que ellos protegen es que no haya un abuso a la privacidad de las personas a través del mal uso de sus datos personales. Ejemplo que todos padecemos. Tú solicitas una tarjeta de crédito o tienes una cuenta en un banco de tarjeta de crédito y de pronto te hablan muchas más personas, a nombre de instituciones, por supuesto, los famosos call centers, a ofrecerte otra tarjeta de crédito, a ofrecerte algún tipo especial de vacación. ¿Quién les dio mi número? ¿Y quién les dio mis datos? ¿Sí? No existe hasta ahora que yo haya escuchado, me puedo equivocar, ¿cuál va a ser la institución sustituta que se va a encargar de la protección de datos personales en manos de privados y en manos del sector público? Cuando tú haces cualquier transacción con el gobierno federal, la más clara para todo el mundo es el pago de impuestos. Tu información fiscal debe estar protegida. Sin embargo, hay veces que hay fracturas del sistema o que hay filtraciones de información y tú antes podías recurrir al INAI para denunciar esas filtraciones de información, que ellos iniciaran una investigación, que son bastante laboriosas, y a partir de eso dijeran si hubo una infracción y debían de haber llegado hasta el empleado fulano de tal o la empleada fulana de tal de el INE con el padrón electoral o de el SAT con la información fiscal. Llegó a negociarse el padrón electoral hace más de 10 años, llegó a venderse la base de datos del INE. Y llegó a castigarse a quien la vendió. En una ocasión, cuando yo era consejera electoral, recordarás que además de haber estado en el INAI, estuve también en el IFE, se le puso una multa muy alta a Movimiento Ciudadano porque su descuido llevó a que se abriera el acceso al padrón electoral. Y tanto el IFE, que no sabemos cómo va a quedar la autonomía de esa institución, el INE, perdón, como el INAI, hicieron las investigaciones pertinentes para poder castigar a quienes no estaban actuando conforme a los protocolos de protección de datos personales. ¿Y dónde entra ahí tu idea, tu propuesta de que se elabore un libro blanco?
Mi idea es que por lo menos haya una enumeración de los derechos humanos que van a quedar desprotegidos, que no están buscando ser sustituidos por la administración de la presidenta Sheinbaum, y que nos alerten a la ciudadanía de en qué situación vamos a quedar de indefensión con las nuevas instituciones que se están creando, que desde mi perspectiva, todas estas disminuciones de organismos constitucionales autónomos son claramente regresivas en términos de derechos humanos, cuestión que está prohibida en el artículo 1 constitucional. El artículo 1 constitucional, a partir de la reforma del 2011, obliga a todas las autoridades públicas, desde el señor que me recibe mis datos para sacarme una licencia para manejar, hasta el SAT y cualquier otra institución pública, las universidades, a siempre ser progresivas en los datos personales, en donde el principio pro persona quiere decir que lo primero que deben proteger son los datos personales de cualquier persona, por encima, por supuesto, del gobierno, por supuesto, por encima de los privados, los grandes almacenes que dan crédito, los bancos, etcétera, etcétera. Y allí vamos a tener un déficit muy importante en la protección de nuestros derechos humanos. Bueno, si a eso se suma lo que va a pasar con los derechos humanos en lo que corresponde a la impartición de justicia con la reforma al Poder Judicial, pues parece que los mexicanos quedamos verdaderamente en un brete, quedamos pues, como en el desamparo. Exactamente, y qué interesante que utilices esa expresión, Carlos, de el desamparo, porque justo lo que están haciendo, además de todo lo que ya hemos conversado en estos dos programas, justo lo que están haciendo es una transformación de fondo de la ley de amparo para disminuir el amparo mismo. Así es que utilizas una expresión que es técnicamente perfecta. Estamos quedando desamparados. Hasta en el ángulo jurídico, que puede tener consecuencias eventualmente pues funestas para los que son balconeados en sus datos personales, que ya lo estaban siendo desde Palacio Nacional en las mañaneras de López Obrador, cuando él mismo aprovechaba la información que se supone secreta de la Secretaría de Hacienda o de la Unidad de Inteligencia Financiera o de los centros de espionaje del Estado, para irse sobre personas, sobre todo si eran periodistas. No es casualidad, y el propio INAI ha hecho públicos estos datos, que haya casi 1 millón de solicitud de investigación al INAI sobre casos de desprotección de datos personales. Para ser exactos, 823,000, permíteme la exageración de redondearlo a 1 millón, dejémoslo en 823,000 quejas de personas que han dicho tal institución bancaria, tal institución gubernamental, tal tienda de grandes almacenes está violando la legislación de protección de datos personales en posesión del Estado o en posesión de privados, y te pido a ti que me protejas de esas violaciones. Ni siquiera sabemos ahorita esas 823,000 quejas que están en curso, que no se van a poder acabar en 3 meses. Han prometido los comisionados del IFAI que estarán trabajando lo más duro que se pueda de aquí al día 31 de marzo, pero difícilmente podrán desahogar estas 823,000 más las que se suben, porque ahorita siguen recibiendo solicitudes, tanto de acceso a la información como de protección de datos personales. Pero finalmente lo que es la confianza social
en las instituciones, pues supongo que hay más confianza en una institución como el INAI que en una Secretaría de Estado que muy bien puede ejercer funciones hasta policíacas, porque queda a merced de la voluntad política del gobierno satisfacer las solicitudes o usar esas solicitudes para perseguir gente. Es una posibilidad, esperemos que no se dé. Tiendo a querer ser optimista, cada día me cuesta más trabajo, pero tiendo a querer ser optimista. Además es evidente el conflicto de interés. Si yo le voy a pedir a la Administración Pública Federal información sobre la Administración Pública Federal, no me van a dar aquella información que es comprometedora. Eso es, digamos, es el ABC del conflicto de interés. El IFAI, a pesar de que no tenía autonomía constitucional, sí tenía autonomía presupuestaria, autonomía de gestión y autonomía reglamentaria. Y se había ganado una credibilidad muy reconocida, pues. Así es. Y la verdad es de reconocer que se nos dejaba actuar, aunque les doliera la información que tenían que entregar. Y era un organismo desconcentrado. Lo que ahora vamos a tener ni siquiera es un organismo desconcentrado o descentralizado. Es una dependencia del Poder Ejecutivo. Es una parte de una secretaría. O sea, va a ser una subsecretaría. Ni siquiera es la parte principal de la secretaría. Exacto. Va a ser una subsecretaría en el mejor de los casos, una dirección general o un departamento. Como se vea, pasa a segundo término el derecho a la información. María Marván, te agradezco mucho estas conversaciones. La agradecida soy yo, Carlos, el día que quieras. Espero que volvamos a platicar aquí en El Asalto a la Razón. Muchas gracias a ustedes. Aguas con sus datos personales y buenas noches.